Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la consulta popular que el 21 de abril de este mes se realizó en Ecuador. Y para esto tenemos a un especialista en el tema, a Nico Aro. Él es especialista y asesor político en Ecuador y trabaja en ello. Así que te agradezco, Nicolás, por permitirme hablar contigo respecto a esta consulta, importante consulta popular que el gobierno de Noboa realizó en tu país. Bienvenido. Buenas noches, Norman. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema muy sensible que prácticamente el Ecuador tiene mucho interés de lo que se pueda aplicar. Nicolás, ¿es un símbolo esto del talante democrático el presidente o es un símbolo de debilidad como presidente para armar las coaliciones necesarias en el Parlamento y hacer leyes vía el mecanismo normal que la Constitución establece, que es el poder legislativo? A ver, arrancando por dos temas. El tema legislativo ahorita no es que tiene a favor todo el apoyo de la Asamblea, eso por un lado, y por el otro, el Ecuador no tiene la legislación necesaria para poder combatir lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa con el tema del narcotráfico, autoridades de la justicia involucradas, políticos involucrados y miembros de la policía tal. Entonces, de tal manera, esto es un mecanismo más que podría recurrir el gobierno y las funciones que estarían implicadas para tomar medidas para que el Ecuador ya no siga pasando por este mal momento que estamos viviendo. Perfecto. Fueron 11 las preguntas que se le hizo al pueblo ecuatoriano y de ellas 6 tienen que ver con cambios constitucionales y 5 con cambios legales, ¿correcto? Coméntanos brevemente cuál es el balance, cuáles han sido los resultados que logró el presidente, lo que esperaba, o hay algunos temas donde quedaron pendientes. ¿Cuál ha sido el balance? A ver, de los resultados de todas las preguntas, en realidad, en esta consulta tuvieron dos preguntas, que es la D y la E, la cual no pudieron tener un voto positivo. En el caso que es el tema del arbitraje internacional y de las trabajo por horas. ¿Qué consiste la pregunta D? Es que el Ecuador tenga una O sea, medida que sería... para sintetizar, discúlpame, de las 11, 2 no fueron positivas, 9 se aprobaron, ¿correcto? Así es, o sea, ganó el Correcto. sí. Y dos perdió, que es la D y la E. La D, que es que el Ecuador tenga el mecanismo del arbitraje. El objetivo de esta pregunta es que tenga una medida alternativa más para que la inversión extranjera pueda invertir en Ecuador. ¿Y qué es lo que exige la inversión extranjera? Es que exista una medida aparte de la judicial, tanto la nacional como la de ellos, pueda intervenir en algún conflicto que se pueda dar entre las multinacionales y el Ecuador. Y la pregunta E, que es el trabajo por horas, es una pregunta muy capciosa porque prácticamente el objetivo de esto es que los jóvenes o otras personas que tengan trabajos tengan el acceso a trabajar por horas. El objetivo de esto es para jóvenes, para que ellos puedan estudiar y tengan unas 2, 3 horas que puedan, que unas horas que tengan para estudiar y las otras puedan trabajar. Pero obviamente aquí hubo bastante el factor político que estuvieron a favor y en contra, de tal manera la oposición a este gobierno tuvo su logro en estas dos preguntas. Precisamente son estas dos preguntas las que sin duda fueron parte importante de la agenda de Noboa, porque claro, como tú bien señalas, tanto el tema de acceso a arbitrajes internacionales es algo que nuestro país lo adoptó en la Constitución del 93 y que evidentemente ha permitido pues un flujo importantísimo de capitales para nuestro país, porque claro, el trasfondo es que el extranjero que viene a invertir en el país no confía en nuestros sistemas judiciales, como Así es. supongo es el caso también de Ecuador. La gente, el inversor no confía. Entonces, ¿no consideras que esto es un revés para el presidente? Y por otro lado, también el tema netamente de la flexibilidad laboral. También nosotros, perdona que hable mucho quizás del Perú, pero nosotros tenemos la flexibilidad laboral, se permite trabajar hasta 20 horas semanal y efectivamente los jóvenes son quizás uno de los sectores que más acceso tienen a esto porque claro, con ese trabajo les permite de algún modo u otro poder hacer otras actividades como estudiar, ¿no? Entonces, ¿considera que ha sido un revés fuerte para el gobierno de Noboa? ¿Cómo le impacta a lo que él esperaba respecto a estas dos medidas que él planteó hacia la población? Si de hecho, como ejemplos como Perú, es que quiere el Ecuador aplicar el tema de
de la mediación y del tema del trabajo por horas es justamente porque ha habido éxito en algunos países y se lo quiso implementar. Lamentablemente, las campañas por el no fueron generalizadas, que después en un momento vamos a analizar pregunta por pregunta y vamos a analizar el contexto de cada una, que en realidad algunas preguntas sí son beneficiosas para el Ecuador y por otras que en realidad no era hacer una consulta, sino prácticamente era hacer un decreto. Perfecto. Empecemos por los cambios constitucionales que efectivamente lograron amplio apoyo ahora para el gobierno de Noboa. ¿Qué nos comentas? Ya, ¿Cuáles por han sido ejemplo, las más relevantes en todo caso? bueno, las que son, que están relacionadas con el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de la seguridad. Por ejemplo, la pregunta número A es que las Fuerzas Armadas estén dando un apoyo a la Policía Nacional en el tema del trabajo delictivo. Obviamente esa pregunta en su mayoría tuvo su apoyo, ya que la Policía Nacional no tenía toda la facultad para cubrir todo lo que está pasando. Al momento que ingresó, como el Ecuador está en estado de excepción, los militares ingresaron a trabajar con ellos y prácticamente fue un giro completo. Cayeron muchos narcotraficantes, funcionarios judiciales, hubo muchas enredadas, prácticamente hubo mucho trabajo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de nuestro Ecuador tienen un buen trabajo en la cual ha podido darle de baja muchos otros trabajos delictivos y grupos delincuenciales, que es un ejemplo que se lo ha visto y tiene el apoyo de la ciudadanía. Correcto. En este tema, estimado Nicolás, como tú sabes, mucha de la literatura que habla sobre el control y la utilización del control de seguridad, generalmente casi todos los que conocen mucho de esto tienden a descartar al ejército como un instrumento muy efectivo en la lucha contra el sicariato, la delincuencia transnacional o el narcotráfico, ya que para ellos evidentemente la policía es la que está más capacitada y la función misma del ejército, que tiene otra misión, que es defender la soberanía, a matar básicamente, ir a la guerra. Entonces, ¿no crees que un poco eso puede colisionar con el sistema de derechos humanos, o cómo es que lo ha tomado la población este tema? Sobre el tema de los derechos humanos, es obviamente cuando no existe un tipo de matanza generalizada, pero en realidad el trabajo que ha realizado por el tema del estado de excepción que tiene el Ecuador en la incursión de las Fuerzas Armadas ha sido excepcional. Entonces, de tal manera, la gente está muy contenta y obviamente la capacidad que tiene la Policía Nacional no da abasto a todo lo que está pasando. Como pudiste ver en las noticias, el Ecuador está terriblemente pasando por una ola delictiva de asesinatos y a través de la presencia de los militares que ha habido en el Ecuador han bajado el número de asesinatos. Sin embargo, existe todavía, pero a comparación de 3, 4, 5 meses ha sido un cambio enorme. Permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos, ¿qué va a implicar esto? Ecuador era un país que no permitía la extradición de ciudadanos. En términos reales y prácticos, ¿qué va a implicar? Por ejemplo, es la otra pregunta que entiendo ha tenido amplio apoyo de la población. Sí, a diferencia de la consulta popular que tuvo Guillermo Lasso en en la anterior gestión, se hizo la consulta, la cual no tuvo el apoyo popular. En este caso sí lo tuvo, como te había mencionado minutos antes de esta entrevista, que aquí la consulta popular tiene que ver mucho con la popularidad del gobierno. En este caso fue aprobada. Entonces, la diferencia es que de esta pregunta a la anterior es que abarca más temas, ¿no? Sobre extradiciones, del tema delictivos, de narcotraficantes, ¿te imaginas? narcotráficos, de asociación ilícita, entre otros más. Obviamente, siempre y cuando no se vulnere su vida, ¿no? Que le puedan dar se le pueda vulnerar su vida ahí en otro país. Corrígeme si me equivoco, yo creo que un poco está pensado un poco en los acuerdos con Estados Unidos, básicamente, porque creo que gran parte de la producción de coca latinoamericana termina pues en los Estados Unidos, ¿no? Y seguramente hay personajes que están siendo requeridos por la justicia norteamericana y potencialmente van a poder ahora ser extraditados, ¿no? De hecho, esta pregunta tiene mucho más de contexto político de lo que está sucediendo por hoy. Como podrás haber visto, hubo la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, en la cual también a la vez estuvo ya condenado en Estados Unidos el ex contralor Carlos Pollitt, en la cual fue mencionado que el ex vicepresidente también fue coimado. Entonces, tal vez que pueda haber algo por detrás de esta pregunta que después
la justicia americana tendrá más datos y de esa manera pueda pedir la extradición de Jorge Glass, porque obviamente se estaría blanqueando aparentemente el dinero en el exterior, o sea, lo que se está interpretando o las voces está pasando aquí en el Ecuador. Perfecto, perfecto. Respecto a la judicatura especializada en temas constitucionales, ¿qué va a implicar? ¿No tienen actualmente una judicatura constitucional ustedes o por qué es que esta pregunta se lanzó hacia una consulta popular y no se hizo quizás vía una ley orgánica que podría a lo mejor crear una institución especializada para esto? ¿Cuál ha sido la intención en todo caso de llevarlo a la consulta popular? Lo que pasa es que aquí la función judicial no tiene sobre algunos temas judiciales no existe la preparación necesaria. De hecho, aquí ha habido el abuso de la habeas corpus, en la cual se han sido beneficiados narcotraficantes, políticos que han estado involucrados en el tema de corrupción y han sido beneficiados en otros cantones en donde no se ha cometido el delito. Entonces ha habido un abuso de ese otorgamiento judicial. Entonces, lo que propone es crear crear una audiencia especializada y jueces especializados netamente de eso y dentro del lugar. Es decir, un tema que se produjo en una provincia no puede realizarse en otra, debe ser en el mismo sitio. Ah, perfecto, perfecto. Y respecto a la incremento de penas y mayores sanciones para aquellos que tengan armas, explosivos o trafiquen cuello o comercio en cuello, ¿no tenían leyes en este campo? ¿Estaban muy débiles las sanciones? Porque es otro componente fuerte, creo yo, de la reforma que ha sido aprobado por amplia mayoría. Bueno, ahí estamos hablando de la pregunta que me hiciste, casi si cambios legales, ¿no? En realidad, primero la tipificación del armamento que pueda haber, porque obviamente no existe una legislación en la cual existe para el porte de armas y obviamente hay otras que son exclusivas para las Fuerzas Armadas y policiales. No existe una tipificación, entonces ya lo van a realizar. El tema del aumento de las penas, desde luego, se han abusado también jurídicamente para las reducciones de las penas, cuando ha habido un asesinato, secuestro, violaciones, con la reducción de las penas prácticamente de que ha habido de 35 años terminan cumpliendo casi 8 años. Entonces es una injusticia. Lo que está haciendo es que ciertos delitos como asociación ilícita, narcotráfico, trata de blancas, entre otras, no es negociable. Deben cumplir las penas al 100%. Perfecto. Un último punto, ya sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, no gana, pero es respecto al tema de básicamente el control que se va a hacer y básicamente las otras leyes que también se aprobaron por amplia mayoría. ¿Qué nos puede decir del resto de leyes que fueron aprobadas por un buen margen y que va a permitirle realmente a estas leyes luchar contra la delincuencia de manera efectiva o hay necesidad, por ejemplo, de un cambio importante en el aspecto judicial? Una de las cosas que en nuestro país, por ejemplo, está muy débil es nuestro sistema de justicia, ¿no? Entonces, tenemos quizás una policía que actúa rápido, quizás a veces con la ayuda del ejército también, cuando hay un estado de excepción, pero luego termina en manos de fiscales o jueces que no son no dan la talla y terminan siendo sueltos. Entonces, no veo alguna reforma en el sistema judicial y eso es lo que creo sería ¿no lo consideras una debilidad de esta consulta? En realidad son mecanismos que tendría el Ecuador para poder aplicar. No va a combatir la delincuencia, no va a combatir la corrupción, pero son las medidas que puede tener a la mano el Ecuador para poder manejarlas. El tema del cambio de los jueces, que son especializados para el tema de anticorrupción, el tema de las habeas corpus, el tema del armamento, el tema de las penas que se pueden cumplir, la incursión de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, obviamente son medidas que pueden acabar. No quiere decir que al momento que las Fuerzas Armadas estén en territorio luchando con la Policía Nacional hacia los terroristas, no quiere decir que se va a eliminar, pero prácticamente sí va a mejorar o va a bajar un poco la delincuencia. Prácticamente lo que necesita el Ecuador es un cambio social de la mentalidad. Hay mucha gente que ya es difícil que se puedan reponer, ya que tienen una cultura que crecieron y su modo de vida a veces ya es delinquir o asesinar para tratar de sobrevivir.
Entonces, el Ecuador tiene que cambiar en sí la sociedad sobre estos temas que nos están afectando ahora. Como nunca, en 5 años el Ecuador ha sido un golpe tremendo lo que hemos vivido. Esto nunca se imaginó. Hemos visto en otros países, sí, pero el Ecuador nunca nos imaginábamos que puede estar pasando. Es hora que el Ecuador ya con estas medidas de una u otra manera nos pueda servir como instrumento para mejorar la calidad de vida que tenemos. Perfecto, pues por nuestro lado desearle siempre lo mejor, que funcionen las medidas adecuadas, que se respete el Estado de Derecho y bueno, que no se convierta en Bukele nomás Noboa, que respete los derechos y que pueda luchar dentro del margen de la ley contra todos los delincuentes que hacen tanto daño al país y a la sociedad. Tus palabras finales, Nicolás. Bueno, esperemos que no se convierta en Bukele, siempre y cuando respetando los derechos humanos y cumpliendo la ley como debe ser. No debe haber debe haber persecuciones políticas bajo ningún argumento, ni la oposición debe tomar medidas solo por contradecir al gobierno. Como nunca, el Ecuador debe unirse, tanto el bando como de oposición, como el gobierno y los aliados, para que el Ecuador cambie. El Ecuador lo necesita y es evidente a nivel internacional. El Ecuador está pasando por una imagen internacional de que el tema delictivo está tomándose las calles. Esperemos que cambie y estoy seguro que sí va a cambiar. Efectivamente, y me uno a hago voto por esa voz de esperanza. Y cuando decía Bukele, pues hay que reconocer también que es el presidente más querido actualmente de Latinoamérica, ¿no? Al margen de algunas actitudes que sin duda han sido cuestionadas, sobre todo por respeto a la Constitución, pero en última instancia creo que el pueblo busca soluciones y esperamos que para Ecuador esas soluciones lleguen y que puedan tener la tranquilidad, el desarrollo y la paz que ustedes se merecen. Gracias por tu tiempo, Nico. Que estés bien. Gracias Norman por la invitación. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muy bien, con ustedes ha sido Nico Aro desde Ecuador. Agradecemos por su participación. Hasta otra oportunidad.